muchas gracias. Buenos días a todos. Quiero agradecer por esta invitación y estoy con mucho gusto para participar y hablar de algunas problemáticas de la población con quien trabajo. Entonces, gracias por la invitación. Pues quiero empezar hablándoles lo que es para mí la dignidad y cómo lo vamos reconstruyendo, ¿no? Entonces, para mí la dignidad es una cualidad que debemos de tener todas las personas para hacernos respetar y respetar a los demás. Entender la dignidad es pues defender nuestra integridad y no dejarnos humillar ni humillar a otras personas. Entonces, es muy importante sentirnos bien con nosotras mismas y sobre todo evitar que nos denigren y defender ese derecho que tenemos como un derecho humano, como personas. Y entonces creo que encontrar eso en cada uno de nosotros, nosotras, es también sentirnos plenas. Quiero también hablar sobre la problemática actual de las trabajadoras del hogar en México, y pues un poco yéndonos más allá en América Latina o a nivel mundial sobre este tema del trabajo en el hogar y la situación en que muchas veces las personas trabajadoras del hogar laboran, ¿no? Entonces, estamos hablando en México, por ejemplo, que hay 2.2 millones de personas trabajadoras del hogar, de las cuales el 95% son mujeres que son migrantes de un estado a otro. Normalmente llegan a las ciudades más grandes para encontrar este tipo de trabajo, pero su situación es bastante precario en cuanto a las prestaciones laborales, pero también en la forma en que ellas laboran, la relación que llevan con sus patrones es muchas veces de muchísima violencia. Recientemente hicimos un estudio en conjunto con otros países como Colombia, Guatemala, Ecuador y México, para hablar sobre la violencia en el lugar del trabajo a propósito del convenio 190 que la OIT sacó en el 2019, y encontramos cómo las mismas trabajadoras del hogar ven la cuestión de violencia desde la mala forma en que les hablan, en que les ordenan el trabajo, en las formas también en que las tratan, teniéndolas ahí con convivencia todos los días. Entonces, vimos que había 17 formas de violencia, desde física, desde verbal, desde todas estas formas que nosotras de repente hablamos de violencia física, económica, verbal y todo, pero ellas fueron más allá. ¿Por qué? Porque ellas están con una relación muy cercana, y desde el empujón o desde la mirada mala o desde que las tratan como mujeres pobres, mujeres migrantes, y entonces todas estas maneras en las cuales ellas dijeron, para nosotras esto es violencia, y muchas veces esas violencias vienen de parte de las otras mujeres que las contratan. Y entonces también vemos esta manera, esta forma de poder de una mujer hacia otra por su condición también, ¿no? La condición de una trabajadora que su problema pocas oportunidades que tuvieron en sus lugares de origen, con otra mujer que pues tiene mayor estudio, tiene más recursos para poder pagar. Pero también encontramos, y esto también se da en América Latina, en la cual pues alguien que tiene un poco de recurso, pues sí contrata a alguien, pero
con tratos humillantes, con escasas prestaciones laborales y maltrato, ¿no? Maltrato verbal, físico, violencia, entonces, sobre todo violencia psicológica que muchas veces viven las trabajadoras. Y entonces también es la principal fuente de empleo que encuentran las mujeres. ¿Por qué? Porque también ellas presentan, pues muchas veces vienen de algunos pueblos que a veces no hablan el español, pues no tienen a dónde vivir porque pues salen de sus pueblos para ir a otro lugar y entonces la opción que encuentran en el hogar y entonces en América Latina el 13.8% de la población económicamente se dedica a este tipo de trabajo o al trabajo en el hogar. Entonces, en México, a pesar de los avances en la Ley Federal del Trabajo, la ratificación del Convenio 189, ahora con un plan piloto que próximamente se va a volver obligatoria para la inscripción obligatoria a las trabajadoras al Seguro Social. A pesar de esto, hay muchísima resistencia de poder otorgar pues los derechos que ya marca la ley para las trabajadoras del hogar. Y pues recientemente, ¿no? Tenemos experiencia de que encontramos a mujeres de muchísimo tiempo, hablamos de 50, 40, 60 años, que llevan trabajando en una misma casa y no han contado con una prestación para retirarse dignamente. Entonces, esa es a grandes rasgos la situación de las trabajadoras del hogar en nuestro país. Bueno, como a los 14 años llegué a la Ciudad de México a trabajar como trabajadora del hogar. Durante 22 años me dediqué a esta labor. Después me di cuenta que no había estos derechos que nos corresponden como personas trabajadoras del hogar y por eso hemos iniciado esta lucha hace 20 años y a nivel regional e internacional en conjunto con otras organizaciones como Movimiento Internacional de Trabajadoras del Hogar, buscamos que todas las personas trabajadoras del hogar tengan los mismos derechos que cualquier persona y que tengan acceso a la salud como la seguridad social, un salario digno y justo, un trato respetuoso hacia ellas, realizando este trabajo que es muy importante para las otras personas y que gracias a nuestro trabajo otras personas son profesionales y hacen otro tipo de trabajo para el desarrollo de nuestro país. Cuando yo quise entender que el trabajo que yo estaba realizando como trabajadora del hogar, viviendo muchísima violencia, explotación, llegó un momento en que dije que no podía yo estar como encerrada en una casa en donde pues la situación de precariedad y el maltrato que yo muchas veces viví, me di cuenta de que eso no me podía pasar porque yo tenía sueños como persona, como mujer, y me estaba dando cuenta que ese trabajo que yo estaba realizando no me iba a llevar a ninguna parte, sino y me iba a estancar ahí mismo. Pues dije que no podía seguir en eso y empecé a buscar pues información, buscar otras personas, grupos y todo. Y me di cuenta que como persona trabajadora del hogar no podía ser pues tan humillante realizando un trabajo tan importante para la sociedad incluso. Entonces es cuando yo me doy cuenta y en el año 2000 pues me reúno con varias compañeras y fundamos el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, en la cual pues hemos apoyado a muchísimas compañeras y pues la anécdota es que nosotras como trabajadora del hogar, conectándonos, buscando, encontrándonos con otras trabajadoras del hogar, creo que es el éxito de tantos años que llevamos como organización que nuestras compañeras se sienten
acompañadas, se ponen en nuestros zapatos y nosotras en el de ellas, y nos encontramos entendiéndonos que la situación que ellas vivían o han vivido, lo vivo yo, lo viven otras, y es por eso es que nosotras pues nos unimos para de manera organizada. Hemos logrado pues las leyes que hoy tenemos y que nuestra lucha tiene que seguir porque tenemos que sensibilizar a las otras personas que nos contratan para que respeten eso que hemos logrado y respeten también lo que marca la ley y lo que creo que es muy importante de que la persona que nos contrate entienda que el día que busque un trabajo o en su trabajo, no se podría ir si la despiden sin una indemnización o si lleva más de 6 meses no teniendo seguridad social. Y por eso tienen que ponerse en los zapatos de las personas que contratan para entender que también ellas tienen necesidad para su familia, para ella. Y pues vemos, ¿no? Hemos tenido muchísimas maneras de decir, por esto seguimos. Recientemente hemos sacado a una compañera de 74 años en un trabajo donde la han tenido encerrado, donde no le han pagado su salario, y pues tuvimos que ir por ella en el trabajo, y cuando ya estaba ella afuera nos dijo, pues ustedes que no me conocen, pues veo que me tratan como que si me conocieran muchísimos años. Entonces, y no es eso, no es tanto que las conozcamos, sino porque sentimos su situación y que muchas veces pudimos haber vivido igual que ellas. Entonces, la lucha tiene que seguir por esto, ¿no? Y por esto y por todo esto que sucede tanto en México como en muchos otros países, nosotras tenemos que seguir con la organización de trabajadoras del hogar en Colombia, en Ecuador, Guatemala, en Perú y en todos estos países con quienes hemos tenido pues esta red regional de trabajadoras del hogar, por ejemplo, la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar que fundamos en 1988, y hemos logrado pues a nivel internacional este convenio de la OIT, el cual pues luchamos todos los días para que se implementen a favor de las trabajadoras del hogar. Entonces, con la TRAO, que agrupa a 11 países en América Latina, incluido México, pues vamos a seguir trabajando porque falta muchísimo por hacer, y por eso también desde el otro lado pedimos el apoyo de ustedes para que nos ayuden a difundir, pues que las trabajadoras también no se queden atrás con sus derechos, sino también caminemos en la igualdad de oportunidades. Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer una invitación a todas las personas, organizaciones, mujeres que están decididas a luchar por cambiar esta situación a nivel mundial de violencia de género, de desigualdad y de muchas formas en las cuales principalmente las mujeres que a veces estamos en una situación de las cuales no logramos salir adelante, pero yo tengo mucha fe, ¿no? De que cuando decidimos hacer algo, lo logramos porque nos convencemos que nuestra lucha pues es importante y nuestra voz también, y agradecer muchísimo este espacio donde estamos mujeres que deciden hacer algo por un cambio y que también decididas nos hayan invitado a formar parte de esto, que hay que luchar y hay que estar juntas, encontrarnos las mujeres para invitar a otras a que decidan a cambiar la situación de tanta violencia, de muchas formas y tipos en las cuales todos los días padecen. Muchísimas gracias por conectarse, escuchar también a muchas otras personas de las cuales desde sus espacios están cambiando pues muchas formas esta situación que pues en mayoría las mujeres que lo viven
pero invitamos a todas, a todos a participar de ellos, a hacer esfuerzos con nosotras para salir adelante y que después de esta pandemia que nos estuvo en confinamiento, sin embargo, eso creo que no limitó las luchas en muchas organizaciones, personas, mujeres. Entonces, enhorabuena a todos y sigamos adelante. Pues para cerrar, invitar también y decir que debemos estar juntas para eh, fortalecer nuestra dignidad y que también juntas podamos resignificar pues esto que de repente se nos sale de la mano y que también de repente nosotras mismas no logramos dar los mensajes porque hay muchísimas cosas que trabajar, pero creo que pongamos al centro nuestra dignidad y la dignidad de las otras personas para que juntas logramos igualar pues estos derechos que tenemos como un derecho humano las personas. Muchas gracias.